Forun Gipuzkoako itzaldietara, aurten dakizuten bezala, ari gera herritasun mugetan eztabaidatzen, eta ondo ari gera, ya tenemos a Daniel Innerarity, que nos habló sobre un mundo amurallado, ese mundo enfermo que necesita murallas para estar seguros de que realmente algo se está haciendo y divide el nosotros con los que nos vienen de fuera. Fue una tesis bonita. Después Andrés de Francisco, Libertad, Virtud y Democracia, con aquella tesis buena también que para ser un ciudadano, para que exista una democracia hace falta una ciudadanía digna, recuperado el trabajo, considerado con todos los derechos humanos, y realmente no podrá haber una democracia y una ciudadanía mientras no consigamos la dignidad de todas las personas. Bernardo Achaga, el jueves pasado, Euskal Hiria, la ciudad vasca, que lo que nos pone en el mapa del mundo es algo que empezaron los de la Ilustración vasca y tenemos que seguir por ese camino, más que de alguna forma, las geografías o los límites geográficos. Lo que nos va a poner en el mapa del mundo serán nuestras virtudes, nuestros méritos, conseguir que realmente nuestro pueblo, nuestro Euskal Hiria, esté en el mapa depende de nosotros. Y hoy tenemos a Isabel Güences. Ahora hará la presentación José Mario Urquía, que nos va a hablar de la ciudadanía y diversidad cultural. Eskerrik asko, benetan, etorri zeraten guztioi arratsalde hontan. Damos una muy cordial bienvenida a, yo creo que nuestra amiga, ¿no?, a la profesora Isabel Güences. Cuando José María Echeverría y yo le visitamos en el Centro de Estudios e Investigaciones, ¿no?, Políticas y Constitucionales de Madrid, en el Palacio Godoy, para invitarle a venir aquí, ahí al lado del Senado, tuvimos la satisfacción de que Isabel Güences pues, nos dijera que sí, que vendría con mucho gusto a San Sebastián, y yo creo que hoy pues, le damos esta cordial bienvenida a una persona que nos honra con su presencia. Como ya he dicho, ella en estos momentos es la subdirectora de Estudios e Investigaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ella es profesora titular de Ciencia Política y Administración en la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México, y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Me ha dicho, cuando le comentaba para hacer hoy la presentación de ella, decía qué tres aspectos o qué aspectos podemos destacar de tu labor. Entonces, hay tres aspectos fundamentales de su labor de investigación. Una es la teoría política, otra, y bien interesante, es la ilustración escocesa, otra es la sociedad civil y la cultura de la legalidad, y la tercera, que es objeto del debate o de la conferencia de hoy, es la diversidad cultural. Ella va a hablar de ciudadanía y diversidad cultural. No podemos relatar todos sus libros y sus publicaciones, pero sí señalar quizás los más significativos. Además de capítulos, etcétera, voy a centrarme a los libros que ha publicado, 5 y más 6 monografías. Entre los títulos destaco Sociedad Civil y Virtud Cívica en Adán Ferguson, obra del 2006. Hombre y Sociedad en la Ilustración Escocesa, 2009. Lecturas de la Sociedad Civil, aproximaciones a un mapa teórico contemporáneo, coeditado con Sauca Trota, 2007. Cultura de la legalidad, instituciones, procesos y estructuras, coeditado con Manuel Villoria, 2010. Instituciones, procesos y estructuras. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una perspectiva académica, coeditado con Mario Köhlig y Sabrina Ragone, y Cultura
de la legalidad en Iberoamérica. Desafíos y experiencias, coeditado con Rosa Conde y Adrián Bonilla. Nada más, le dejamos a Isabel Güences, reiterando el agradecimiento del Fórum Larramendi y pues te dejamos con este público que ha venido a escucharte. Gracias. Bueno, yo quisiera comenzar por agradecer de verdad, de corazón, a José Mari Echeverría y a José Mari Urquía la invitación para participar esta tarde en este Fórum Larramendi y la amabilidad que han tenido de irme a visitar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de invitarme y de hacerme partícipe de la discusión de temas que estoy segura son de relevancia, de importancia para nuestra vida contemporánea democrática y que creo que van a suscitar un buen debate. Así que muchísimas gracias por esta invitación y a todos ustedes muchísimas gracias por estar esta tarde compartiendo conmigo esta discusión. Yo he elegido para hablar de ciudadanía relacionarla con el tema de la diversidad cultural. Estoy segura que ya habéis hablado bastante sobre lo que es la ciudadanía, con lo cual voy a pasar rápidamente por este tema, por definirla o tratar de encontrar los ejes conductores cuando hablamos de ciudadanía, de qué estamos hablando, y me centraré básicamente en lo que se conoce como ciudadanía diferenciada y que se relaciona con el tema central que es el de la diversidad cultural. Si tenéis alguna duda, si queréis detenerme cuando estoy exponiendo, yo no tengo ningún problema, puedo detenerme y discutir o a tratar de aclarar alguna cosa que no quede clara y, por supuesto, al final pues estableceremos un debate en el que yo estoy segura que hay muchos temas, es un tema muy polémico y muy complicado de comprender y estoy segura que generará un debate. Pero si tenéis alguna pregunta antes, no tengáis ningún reparo en detenerme. Bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de ciudadanía? Bueno, cuando hablamos de ciudadanía, como lo sabéis, seguro que aquí ya se ha debatido bastante, estamos hablando, por un lado, de derechos de los individuos, y cuando hablo de derechos, pues del derecho a la participación política, al sufragio activo, al sufragio pasivo, al derecho de asociación, de reunión, de poder conformar partidos políticos, de poder formar sindicatos, de manifestación, pero también, y esto es lo más importante para mí, el principio de ciudadanía alude a una manera concreta de entender nuestra vinculación social, es una manera concreta de entender nuestras relaciones con nuestra comunidad. Es decir, que hablamos del estatus que tienen los individuos en el seno de las colectividades en las que les ha tocado vivir o en las que han, por alguna circunstancia, decidido vivir. Esto es, hablamos del papel que tienen los ciudadanos con las comunidades o con el papel que deben desempeñar en esas comunidades en las que viven. Cuando hablamos de ciudadanía, entonces, nos preocupamos por tratar de entender cómo son estos vínculos, en qué consisten estos vínculos. Cuando hablamos de ciudadanía, tenemos que determinar cuestiones que están relacionadas con la idea de comunidad, la idea de pertenencia, el cómo decidimos la inclusión y la exclusión, quiénes pertenecen y quiénes quedan fuera, al papel que corresponde al individuo con su colectividad, al papel que le corresponde a la hora de tener que tomar decisiones que competen a toda la colectividad. Todos estos tipos de cuestiones son las que debatimos cuando tratamos de definir a qué nos referimos cuando hablamos de ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía, tenemos que diferenciar distintos modelos que van a tener que adoptar una decisión sobre estas características que yo he mencionado. Yo voy a hablar de dos modelos, me voy a centrar en la ciudadanía diferenciada, pero para entenderla hablaré primero de lo que se conoce como ciudadanía integrada. La ciudadanía integrada tiene su origen
en un sociólogo, un pensador inglés que se llama Marshall, que en 1949 pronunciara una conferencia en la Universidad de Cambridge, que después se publicó en un libro que él editó junto con otro gran sociólogo que se llama Tom Bottomore, que se llamó Clase Social y Ciudadanía, y a partir de ese momento el término ciudadanía como ciudadanía integrada va a adquirir una connotación muy fuerte y va a ser muy importante para las ciencias sociales y para el ámbito de la política. Y en esa conferencia, Marshall vino a definir la ciudadanía como aquel estatus que corresponde a todos aquellos miembros con pleno derecho en una comunidad. Y pleno derecho alude a los derechos y a las obligaciones que esos miembros de esa comunidad tienen. Cuando Marshall habla de comunidad, está aludiendo al Estado-nación. A partir de ese momento, la ciudadanía va a adquirir un lugar fundamental, como ya lo he dicho. Hay dos características centrales en esta definición, con la que podemos o no estar de acuerdo, pero pone sobre la mesa dos temas importantes. El primero es el de la pertenencia a una determinada comunidad, al reconocimiento de todos los individuos como miembros plenos de derecho en esa comunidad. Y la segunda característica que pone el acento, o en el que pone el acento esta definición, es en la igualdad de derechos. Es decir, en la desaparición de privilegios, en la desaparición de jerarquía y en la que todos los individuos son iguales, merecen igual consideración, merecen iguales derechos y respeto que el resto de los hombres. Pero luego vienen los problemas. Nos ponemos de acuerdo hasta ahí, parece ser, pero luego hay que determinar qué significa, en qué se concreta particularmente esa condición de miembro pleno de esa comunidad. Y cuando hay que decidir qué se concreta eso, el de ser miembro pleno con todos los derechos de esa comunidad, ya no se ponen tanto de acuerdo los teóricos ni los políticos. Veamos, hay un primer modelo, producto o resultado de esta propuesta de Marshall, que se conoce como ciudadanía integrada. Es el concepto hasta ahora, o hasta hace un par de décadas, hegemónico. Y este se enfoca, o pone su acento, o dirige su atención a un ideal de identidad compartida que impulsa la integración de los individuos en ese estado y que tiene como horizonte la homogeneización sociocultural de la población. Es decir, defiende una política sociocultural de integración por homogeneización simple. Esto yo lo iré explicando poco a poco, Pero resulta que en las últimas décadas muchos teóricos, muchos estudiosos de las ciencias sociales, han puesto en entredicho esta concepción de ciudadanía, han hablado del fracaso de entender a la ciudadanía en estos términos. Y básicamente lo que vienen a criticar, o lo que han venido a criticar, es que este concepto, este modelo de ciudadanía ignora, no toma en cuenta la identidad diferenciada, es decir, no toma en cuenta que existen minorías culturales, minorías religiosas, minorías lingüísticas, minorías étnicas y que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo vienen a enfatizar los críticos de este modelo, nos vienen a decir que en las sociedades actuales democráticas lo que encontramos es una pluralidad de formas y concepciones de vida, una pluralidad cultural, una pluralidad religiosa, una pluralidad étnica, una pluralidad lingüística. Sin duda esta preocupación va a venir influida también por todos los fenómenos de globalización, va a venir influida también por los grandes fenómenos de inmigración, sobre todo en las últimas décadas, pero sobre todo, no solo por estos procesos, sino básicamente por la conciencia que van a adquirir poco a poco los ciudadanos de que para algunas personas hay convicciones profundas que son fundamentales para su dignidad y que estas convicciones profundas son quizás diferentes a las que los ciudadanos, digamos, de las poblaciones de acogida en los procesos de inmigración, están acostumbrados.
va a haber un proceso en el que la gente va a empezarse a dar cuenta que para algunas personas su dignidad y su desarrollo individual o su autonomía individual es profundamente importante. Tan profundamente importante como puede ser la igualdad económica. Y esta toma de conciencia va a venir a ponerse sobre la mesa y a hacer que los teóricos, los científicos sociales, vengan a hablar entonces de la ciudadanía diferenciada. Frente a este modelo de ciudadanía integrada que ve a los hombres en una idea de uniformidad, de homogeneidad, viene a plantearse un modelo distinto. Y este modelo viene a plantear, de la mano de teóricos tales como el más famoso de ellos es Will Kimlicka, Norman o Charles Taylor, uno de los filósofos políticos más importantes de la actualidad. También Iros Marion Young ha hablado mucho sobre estos temas. En América Latina, Fidel Tubino, Catherine Walsh o Aníbal Quijano son teóricos científicos sociales que han venido a decir que las minorías nacionales, sociales, culturales, tienen derecho a mantener su autonomía individual y su autonomía colectiva, con la plena vigencia de sus valores, con la plena vigencia de sus convicciones culturales, religiosas, y que eso tiene que dar lugar a una integración diferenciada. Tenemos que integrarles, pero de manera diferenciada. ¿Qué significa integrarles de manera diferenciada? Significa que en la idea de igualdad no debe haber una idea de universalización de los derechos, sino que debemos reconocer que la igualdad requiere que a algunos les demos un tratamiento diferente para que se sientan también ciudadanos de esa comunidad. Y aquí quiero enlazarlo ya con la idea que traigo de diversidad cultural. Vamos a hablar de ciudadanía diferenciada y de diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Qué actores son los que caracterizan a esta diversidad cultural? ¿Desde qué perspectivas podemos analizarla? ¿Cuáles serían los resultados o los mejores modelos para gestionar esta diversidad cultural? ¿Y qué tiene que ver esto con la ciudadanía diferenciada? Bien, partamos por tratar de definir qué es la diversidad. Como todo concepto político, sociopolítico, la diversidad también es un concepto polisémico, es decir, que tiene muchas interpretaciones, muchas formas de aproximarse a él, pero vamos a tratar un poco de definir qué vamos a entender. Cuando hablamos de diversidad, estamos dando cuenta de la realidad actual de nuestras sociedades democráticas, en donde nos encontramos compuestos por individuos, por grupos de individuos que se diferencian por su concepción del bien, que se diferencian por tener ideas de la vida buena distintas, y por el mantenimiento de diferentes tradiciones y de vínculos culturales y religiosos distintos. A eso alude la idea de diversidad y está describiendo nuestras actuales sociedades democráticas. Pero no es solamente un concepto gráfico, la diversidad también alude a cómo se han ido configurando los procesos de composición y descomposición de nuestras sociedades, muchas veces determinados por los grupos culturales dominantes en nuestra sociedad. Cuando hablamos de diversidad cultural, o de diversidad, estamos aludiendo también al pluralismo. El pluralismo es un componente central de la diversidad. Y cuando hablamos de pluralismo podemos estar hablando de un uso descriptivo o de un uso prescriptivo. Cuando hablamos de pluralismo en el sentido descriptivo, lo que estamos haciendo es describiendo, haciendo un retrato de nuestra diversidad en nuestras sociedades, un retrato de la diversidad social, sexual, religiosa, lingüística, racial, normativa, étnica, etc. Eso es una descripción, pero podemos hablar del pluralismo en el sentido prescriptivo, y cuando hablamos de pluralismo en este sentido, lo que estamos haciendo es justificando esa diversidad, presentando argumentos que justifiquen la importancia de la diversidad. Es
Es decir, ya no solo la describimos, sino que además creemos que es importante esa diversidad y hacemos una aproximación justificativa frente a las sociedades más monistas, más uniformes, más homogéneas, y lo que estamos diciendo es le estamos otorgando un valor positivo a la diversidad. El pluralismo en sentido prescriptivo valora positivamente nuestra diversidad y eso implica que tengamos una actitud de tolerancia, de sensibilidad y de reconocimiento por el que es diferente a nosotros. Y no una mera constatación de su existencia, reconocemos su importancia, reconocemos sus convicciones profundas, reconocemos su dignidad y su autonomía individual. Por tanto, el pluralismo defiende el respeto por la diversidad y en el marco de esa defensa de la diversidad presenta una serie de interpretaciones o de modelos de cómo deberíamos gestionar nuestra convivencia cotidiana en la diferencia. Es decir, una de nuestras grandes preguntas actuales es ¿cómo vivimos juntos en la diferencia? ¿Cómo hacemos para convivir juntos con nuestras diferencias? Ya lo he dicho, nuestras diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, étnicas, raciales. Esa es una de las grandes preguntas. Y hay distintos modelos para gestionar esta diversidad cultural. El primero, que no entraría dentro de la categoría del pluralismo, porque no es plural, pero es frente al que se está reaccionando y se han planteado los distintos modelos, es el llamado asimilacionismo. Este modelo considera que las personas que llegan a un determinado lugar, lo que tienen que hacer es adaptarse a ese lugar y abandonar sus tradiciones, sus costumbres, sus convicciones, y adaptarse a las de las personas a donde han llegado. Ese es el modelo en Francia, ese es el modelo francés. Hay otros modelos de gestión de la diversidad cultural. Hay un segundo modelo, que es el conocido como el melting pot. Está en inglés, así se conoce en la literatura. El melting pot hace referencia a una olla grande donde caben la zanahoria, las patatas, el maíz, etcétera. Bien, ¿y a qué alude? Para este modelo todos los ciudadanos son iguales, incluidos los que vienen de la inmigración o que son el resultado de las diásporas, que se llaman. Se encuentran situados en un mismo nivel de exigencia de derechos y el Estado les otorga derechos individuales. Les reconoce a todos igualdad, pero no privilegia ninguna opción vital ni hace concesiones a las diferencias culturales. Ese es el modelo, aunque ha estado cambiando un poquito, pero es el modelo original en los Estados Unidos. Ahora ha ido cambiando poco a poco. Hay otro modelo de gestión de nuestra diversidad cultural que dará lugar a otra idea de ciudadanía, que es la propia del comunitarismo. Este modelo sostiene que las minorías pueden mantener sus prácticas culturales con un mínimo o quizás nada de interacción entre ellas. Hay visiones cerradas del multiculturalismo, es decir, grupos muy cerrados que no se relacionan entre sí, o hay visiones o perspectivas un poco más abiertas del comunitarismo. Algunos, por ejemplo, ponen como ejemplo los mormones, la comunidad mormona. Un cuarto modelo es el llamado multiculturalismo. Seguro que han oído hablar de él, tanto de manera despectiva como de manera positiva. Ha habido muchísimas críticas al modelo del multiculturalismo. Angela Merkel, Sarkozy se han encargado continuamente de criticarlo muy duramente. ¿Qué nos dice el modelo de gestión de la diversidad calificado como el multiculturalismo? Ellos reconocen la realidad social y cultural de los individuos, reconocen la realidad social y cultural de los grupos y defienden que sobre la base de la dignidad y el respeto a la diversidad, un acomodo, más adelante hablaré con calma de lo que es el acomodo, un acomodo de las minorías que puedan encontrar su espacio en esa comunidad en la que se desarrollan. Y este acomodo, a decir de Químlica, es estable y moralmente defendible. Consideran que esto se debe defender. Este acomodo va a operar al mismo tiempo en dos planos.
Por un lado, va a crear nuevas formas de pertenencia a la ciudadanía y por otro lado, va a ayudar a las diásporas, a los inmigrantes, a las comunidades culturales diferentes. El multiculturalismo defiende la igualdad en la diferencia, esa idea que ya habíamos subrayado anteriormente, y va a buscar conciliar la tolerancia con la libertad individual. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad y la justicia entre las culturas. Esta apuesta del multiculturalismo por la tolerancia y el reconocimiento de la diferencia le va a llevar a reconocer la coexistencia de culturas, pero no necesariamente su convivencia. Lo que va a decirnos el modelo del multiculturalismo es: reconozco este grupo cultural, reconozco este otro, y aquí está el poder político. Cada uno se va a relacionar de manera separada con el poder político, pero no se van a relacionar entre ellas. No va a fomentar, no va a establecer los medios políticos para que haya una convivencia entre las culturas. Va a reconocer a cada una, pero cada una tiene una relación directa con el poder político. Y por tanto, no se habla aquí ni se defienden futuros procesos de descomposición en el sentido de que salgan unos de un grupo y se relacionen con otros, y nuevas formas de composición de nuestra sociedad. Y esta va a ser una de las grandes diferencias con el último modelo en el que me quiero centrar aquí, que es el modelo del interculturalismo. Esa es la gran diferencia con el multiculturalismo. Ambos reconocen la importancia de la diferencia, de reconocer a los diferentes, de reconocer sus convicciones profundas, pero mientras el multiculturalismo separa en grupos, el interculturalismo en lo que va a poner el acento es en la convivencia, en la mezcla, en el aprendizaje de unos con otros. Esa va a ser una de sus grandes diferencias. Por tanto, el interculturalismo es ese modelo de gestión de la diversidad cultural que va a promover procesos de reconocimiento mutuo entre las culturas. Su presencia va a significar poner el acento en el intercambio, poner el acento en el diálogo, poner el acento en la convivencia entre las distintas culturas. Y este reconocimiento no solo implica esos procesos de mestizaje, esos procesos de mezcla, sino también poner los mecanismos para que se garantice la diferencia, poner también mecanismos para que se resuelvan los problemas estructurales de desigualdad económica, porque solamente resolviendo los problemas de desigualdad económica, las culturas van a poder dialogar y compartir entre ellas. Me voy a detener en dos aspectos centrales del interculturalismo. Por un lado, el del reconocimiento, y por otro lado, el del diálogo. Dice el interculturalismo, plantea que la convivencia en la diferencia no solo significa tratar de ser tolerantes con los diferentes. No se trata de que yo tolere a este grupo cultural, se trata de que reconozca las razones profundas, las convicciones de conciencia que configuran su identidad, que trate de entenderlas. Eso se trata. El principio de igualdad que exige el reconocimiento considera que es un asunto de justicia, encontrar una justificación a un trato diferencial. En teoría política se habla de la justicia como igualdad y de la justicia como reconocimiento. Y aquí estamos hablando de que lo que debemos aspirar como modelo de justicia es a reconocer esas convicciones profundas de los diferentes. Cuando hablamos de reconocimiento, de igualdad en la diferencia, de ciudadanía diferenciada, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. A ver si lo logro explicar. Un mismo derecho puede suscitar en algunas ocasiones dos tratamientos diferentes. No un tratamiento uniforme, sino tratamientos diferentes. Cuando se trata de corregir un defecto de una ley o de un reglamento. Y esto, dice Bhikkhu Parekh, uno de los grandes teóricos de la diversidad cultural, no debe interpretarse como una asignación de privilegios, sino como el reconocimiento de
que del derecho de los diferentes, sin que eso necesariamente sea preferente. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que no es de diversidad cultural, sino de diversidad social, para que se me entienda esta idea. Todos, creo, en esta sala estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema en aceptar que en la vía pública se asignen ciertos espacios para que puedan aparcar las personas, no me gusta decir discapacitados, en otros países dicen otras capacidades o movilidad reducida, que tienen movilidad reducida. Lo aceptamos, estamos de acuerdo. Yo me enteré en enero pasado,